Y así es, Carolina, no hay duda, no hay duda. A mí me llamaba mucho la atención eso del chicharrón, ¿viste? Porque en los talleres, sí, y al inicio yo de verdad, yo decía, si el chicharrón, uno siempre lo veía como esa comidita rica y un chicharroncito. Ajá, Pero es el que, chicharrón era un tema a veces que había que trabajarlo, ¿no? Que eso se vuelve un chicharrón, entonces había que ujú, trabajarlo. Y son expresiones coloquiales de cada uno de esos países. Por eso, por ejemplo, para las personas que están entrando, la primera vez que yo escuché que una persona le dijo a otro perro, yo le dije, oiga, pero no le diga perro. Digo, no, pero es que perro es amigo. Oiga, sí, perro. Y yo le dije, ah, caray, yo no sabía que un perro aquí, bueno, que ahí en Colombia, un perro con cariño, ¿no? Así como ajá. aquí en Venezuela le decimos pana, panita, nuestro panita es ese perro que en Colombia le dicen perro. Entonces, déjame otra vez autorizarte para que vuelvas a abrir tu presentación. Fíjate que como tú dijiste, de todo lo que hemos estado atravesando de esta mañana, chica, al Ujú. final lo que estamos es disfrutando plenamente. Tu exposición, tu presentación, esos datos relevantes y un poquito de portugués y un poquito de ese colombiano típico de ustedes, bello. É verdade. Y es Só um verdad. pouquinho de português. Y, Porque assim, a gente ha esquecido muitas coisas, mas dá para aquí, falar. y aquí hay personas que también hablan portugués, no solamente yo, hay otras personas que hablan portugués. Pero muy Legal. interesante, muy legal, muy legal. Mira, mira, ves, ahí lo ves a uno, mira que está en su negocio, ¿ah? Olá, Daniel, Mário. filo de portugués, bueno, creo que él nació en Boa Portugal. tarde. Como Boa vai tarde. você? Ay, qué divino. Vou. Eh, sí, fíjense que estamos entonces en el chicharrón de lo que significa reconocer las emociones en el mundo, más allá de hablar de las emociones como algo romantizado, como algo tierno, como algo que aparece solo en ciertos momentos de la vida, es reconocer que las emociones hacen parte del ser humano, ¿sí? Que son fundamentales vivirlas, pero también reconocerlas y además aprender a gestionarlas, que el no haberle prestado la suficiente atención a la emoción eh, está generando en este momento una crisis a nivel emocional. Yo les estaba compartiendo todas las cifras que desafortunadamente en este momento estamos viviendo, cifras que nos muestra la Organización Mundial de la Salud y que nos dice algo está pasando. Sin embargo, ¿qué pasa? Y que he notado yo que de pronto algunos facilitadores, algunos coaches dicen, bueno, yo voy a tocar un poco las emociones, ¿cierto? He notado en mi trabajo en todos estos años que a veces lo hacemos un poco como desde lo a priori, un poco también como desde la experiencia propia, pero pocas veces he notado que se hace de una manera responsable. ¿A qué voy con eso? Y voy a hablar desde la facilitación. A veces, ¿sí? Los facilitadores, los docentes, buscamos ayudar a ese participante, a ese estudiante que de pronto está teniendo un tema emocional, pero no tenemos las herramientas suficientes. Entonces le ayudamos desde el conocimiento que nosotros tengamos, pero tal vez no estamos haciendo lo mejor. Por ejemplo, si una persona sufre de depresión, nosotros podemos tener un concepto de la depresión muy errado y entonces podemos decir, no, pues no estés triste, ponte feliz, ¿cierto? Eso es como de las primeras, de los primeros grandes errores que podríamos tener frente a una persona que tenga depresión, porque decirle eso es como si alguien que tiene diabetes yo le dijera, ay, no tengas diabetes, empieza a generar tu, a generar lo que necesita tu cuerpo, sin ir al médico y sin medicarte, simplemente piénsalo y ya. Pues no es tan así porque la depresión, así como la ansiedad, como este tipo de crisis emocionales, necesitan una ayuda más técnica.
¿no? Necesitan en muchos casos, por ejemplo, de la depresión, una ayuda ya médica. Entonces es importante entender que necesitamos herramientas para acompañar estos espacios de facilitación. Primero, reconocer que muchos de los participantes que van a llegar a un taller posiblemente van a estar a nivel emocional con alguna crisis, con algún dolor, con algo que estén viviendo que no les permitan sacarle el máximo provecho al taller. Fíjense que como es un enemigo silencioso, casi todos los seres humanos hemos pasado por algún tipo de crisis, como les decía al principio de esta charla, pero pocas veces hablamos de ello. El tema es que el echarle tierrita hace más daño, porque de alguna manera pues eso va a influir sobre lo que está pasando alrededor de nuestra vida, sobre nuestros actos, nuestros comportamientos. Entonces, si una persona que tiene algún problema emocional llega al taller, pues posiblemente no se va a conectar, por el contrario, se va a enganchar, va a ser esa persona que todo el tiempo esté juzgando mi taller, que todo el tiempo esté juzgando, que no le guste nada, ¿cierto? Son esas personas con las que a veces puede ser más retador trabajar. Pues desde ahí como facilitadores, como coaches, necesitamos aprender a no engancharnos, por el contrario, a tener herramientas para ayudarles a acompañarlos. Primero, pues sin engancharnos, ¿cierto? Entendiendo que si está viviendo una crisis emocional, si está pasando algo por su mente, por su vida, por su corazón, va a ser muy difícil que se conecte, que sienta empatía. Entonces, desde ahí, el acompañamiento como facilitador, desde la empatía, va a permitir hacer una conexión diferente. Digamos que este es el primer paso. Pero cuando un facilitador empieza a conocer mucho más la emoción, la ruta de la emoción y todo lo que nosotros podemos hacer a través de ello, podemos generar talleres de alto impacto, porque no es solo acompañar al que está un poco triste o el que no está en las óptimas condiciones emocionales para el taller. Cuando además entendemos que podemos utilizar esa emoción para conectarlo, para engancharlo de manera positiva, cuando aprovechamos la ruta de la emoción, por ejemplo, en un proceso eh, de aprendizaje, podemos generar experiencias más transformadoras. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos incluso a la pedagogía, podemos irnos a una de las técnicas que más utilizamos los facilitadores, que es la educación experiencial. ¿Sí o no? Muchos acá seguramente la utilizan. La educación experiencial basa la mayor parte de su aprendizaje en la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? La emoción que yo tuve en cierto momento. ¿Mm? Entonces, fíjense que casi que el arte de una buena facilitación, de un buen proceso, es que yo logre conectar emocionalmente a mi participante. Cuando yo lo conecto desde la emoción, ya no está solo desde la razón juzgando o ya no está solo desde el cuerpo, que también nos pasa mucho. Tenemos muchos participantes en piloto automático, ¿sí o no? Está como que el cuerpo ahí, pero la mente por allá en otro lugar. Entonces, cuando logramos hacer talleres, y estos son talleres de alto impacto, en donde logramos conectar cuerpo, mente y emoción, hacemos que haya un aprendizaje significativo. Este aprendizaje significativo sale desde el constructivismo, por ejemplo, que es uno de los modelos de educación más conocidos, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Y para nosotros, los educadores o los facilitadores que utilizamos la educación experiencial, es importante reconocer esa ruta, es importante reconocer que podemos ser mm, mucho más trascendentes cuando utilizamos esta ruta de la emoción.
Exactamente, Marbella. Sin emoción no hay conexión y los seres humanos, como somos emocionales, ¿cierto? Todos los seres humanos somos emocionales, si no seríamos un robot, pues necesitamos tener esa conexión, ¿sí? Es muy importante y sin esa conexión emocional, pues no hay transformación. Entonces, es importante para nosotros como facilitadores o como docentes empezar a generar nuestros procesos con una conexión emocional, física y también desde la razón, es decir, cuerpo, mente y emoción. Cuando generamos eso, cuando generamos emociones profundas que conecten, empezamos a generar aprendizajes. ¿M? Eso desde el cerebro y desde la emoción lo llamaríamos sinapsis. Es cuando empiezan a haber nuevas conexiones neuronales. Entonces, fíjense cómo es importante no solo reconocer que el mundo tiene una crisis emocional, ¿cierto? Y que necesitamos definitivamente herramientas para facilitarlo. No solo es importante saber eso, también es importante saber facilitar desde la emoción. ¿Por qué digo eso? De nuevo, porque a veces creemos que lo estamos haciendo bien, porque lo estamos haciendo desde nuestro mapa personal, desde nuestro juicio, desde nuestro concepto, desde nuestras experiencias. Y lo que puede pasar es que decimos, uy, si yo voy a hablar de la emoción, y voy a hablar, no sé, del niño interior, y voy a abrir algo así súper tremendo. Pasa que si abrimos algo que puede ser doloroso y no lo sabemos cerrar, lo que podemos estar generando realmente es una herida más profunda. ¿M? Y hay por allá un concepto equivocado que tiene algunos que si yo hago llorar al participante, mejor dicho, yo lo conecté, esa persona se, mejor dicho, lo transformé y hacer llorar es solo la primera parte en muchos casos. Cuando la gente llora muchas veces es porque se le tocó la herida, pero lo, lo importante es saber cerrar esa emoción, saber cerrar eso que yo abrí en mi taller. Ahí es donde yo hago un verdadero acompañamiento. Bien, entonces, bueno, esto es súper interesante. Nosotros de aquí podríamos aprender un montón acerca de las emociones. Como les contaba hace un rato, estoy terminando mi maestría en inteligencia emocional. O sea, de esto hay muchísimos autores, conceptos, etcétera, frente a lo que significa la emoción. Pero puntualmente la emoción, eh, en el caso de nosotros, los facilitadores, el saberla utilizar nos puede permitir incluso trabajar procesos no solo emocionales, ¿sí? Quiero que eso sea importante, que pensemos en no solo procesos de desarrollo humano. Aquí de pronto habrá un coach o un facilitador que trabaje temas de marketing, temas de finanzas, ¿cierto? De liderazgo, de resolución de conflictos en las empresas. Aquí también tiene que ver todo el tiempo la emoción. Primero, porque de la emoción, de lo que yo genere en la emoción, en el taller, perdón, depende el aprendizaje y la conexión de mis participantes. Pero segundo, cuando yo sé utilizar bien esa emoción, puedo llevar a que los equipos sean mucho más exitosos. Cuando yo genero emociones positivas como la motivación. Y hay una historia maravillosa en el libro de Inteligencia Emocional del señor Daniel Goleman, que si no lo han leído, se los súper recomiendo, aunque yo sé que sí, la gran mayoría. Pero aquí en este libro se habla de un señor, un psicólogo llamado Seligman, que hizo un estudio en una empresa de vendedores de seguros. En esta empresa, estos vendedores tenían que llamar a la gente, ¿sí? A decirles, oiga, le vendemos un seguro. ¿Y por qué decidió hacerlo en ese lugar? Porque para nadie es un secreto que cuando lo llaman a venderle algo, la gente dice, ay, no, qué mamera, ¿cierto? Pero peor aún cuando lo llaman a venderle un seguro, es como de las cosas que menos quisiéramos comprar.
Entonces él dijo, voy a hacer este estudio en este call center porque el nivel de frustración debe ser altísimo, ¿sí? ¿Y qué descubrió? Que de las personas del equipo de trabajo, muchos el primer año renunciaban, más del 50% renunciaban el primer año, el segundo año renunciaban casi que el 70%, porque el nivel de frustración era muy alto. Entonces, aquí les enseñan a ellos a manejar su emoción, a estos empleados, a no frustrarse, a aprender a responder bien a pesar de la manera en la que muchas veces les hablan. Y descubrió Seligman en este estudio que las personas que eran más positivas o que tenían más motivación hacia lo positivo eran a las que mejor les iba, por supuesto, ¿no? Uno dirá, pues obvio, ¿sí? Pero que además estas personas que tendían a ser más positivas tenían entre 60 y 80% más ventas que todos los demás. ¿Mm? Y entonces, ¿qué hizo Seligman con este estudio? Le dijo a la empresa, miren, vamos a contratar a 10 personas y a estas 10 personas les voy a pedir que escojamos no los que pasan las pruebas de coeficiente intelectual más alto, porque eso era lo que hacía esa empresa, ¿no? Vamos a escoger los que pasan las pruebas de inteligencia emocional más alto. Y de esas 10 personas que escogieron, ninguno de ellos había pasado la prueba de el coeficiente intelectual. No tenían un coeficiente intelectual tan alto. Sin embargo, su inteligencia emocional, su IE, sí era muy alto. Y Seligman les dijo a la empresa, démosle la oportunidad, porque a ellos los habían rechazado muchas veces. Le dieron la oportunidad a estos 10 personajes y las ventas aumentaron en casi un 600% en el primer año, gracias a estos 10 vendedores a los que les dieron la oportunidad. Entonces es impresionante ver cómo la emoción y cómo la inteligencia emocional realmente es importante. De hecho, muchos estudios y muchos de esos se muestran en este libro de inteligencia emocional del señor Goleman, demuestran que las personas con inteligencia emocional alta son las que tienden a ser más exitosas en la vida, más allá del IQ alto. Y no voy a decir que las más inteligentes porque ambas son tipos de inteligencia, solo que una es cognitiva y la otra es emocional. Entonces, desde ahí también nosotros como facilitadores podemos aprovechar eso para decirle a la gente, oiga, ser positivo sí es importante, esto está conectado con la motivación. Motivar al equipo va más allá de un premio, de una ancheta, de un viaje, es algo más profundo, es algo emocional. ¿Mm? Eso es muy interesante. Cuando nosotros conectamos desde ahí, empezamos a enseñarles algo diferente, algo que de verdad trascienda en los seres humanos. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Qué les parece lo que hemos venido compartiendo? Hay también una curva de aprendizaje, ¿no? Que dice Marbella, recompensas no monetarias marcan grandes diferencias. Es verdad, Marbella, es verdad. De hecho, empresas como Google, Bimbo, Coca-Cola han empezado a reconocer que el cliente interno es el que genera realmente más productividad en la empresa. Y cuando empezaron a subir a cuidar a su cliente interno, descubrieron que más allá de darle un premio físico, la recompensa del reconocimiento era de las cosas que más motivaba a los equipos. Y eso es maravilloso, porque de nuevo vamos a lo emocional. Es que los seres humanos, al ser emocionales, necesitamos que esa parte humana sea destacada, que nos digan de vez en cuando lo que tú has hecho es maravilloso, que delante del equipo le digan, oiga, gracias por su labor.
Eso a nivel emocional hace una conexión profunda con la motivación y hace que queramos ser incluso mucho más excelentes, más productivos, dar lo mejor de nosotros. Un buen facilitador debería saber eso, un buen profesor debería saber eso, y es que cualquier clase que yo quiera dar, cualquier enseñanza que yo quiera hacer, tiene una curva de aprendizaje que tiene un momento emocional. ¿M? Un momento en donde yo tengo que conectar a nivel emocional con mi estudiante, con mi participante, para que haya una conexión más profunda. Ahora, emoción como herramienta para la facilitación es la clave, porque eso nos va a permitir que sea mucho más profundo, que ahondemos no solo en el, en la cotidianidad del participante, en lo que debería ser en la empresa. Cuando nosotros conectamos con la emoción del participante, conectamos con su esencia y hacemos que el aprendizaje sea transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona va a aprender eso no solo para la empresa, para ese momento o para ese día, sino que lo va a utilizar en toda su vida. Va a decir, oiga, la comunicación asertiva es importante, pero es buena también con mi familia, con mi pareja, porque hace una conexión desde su esencia. Esa conexión emocional se llama sinapsis. Recuerden que es esa conexión entre la razón, el pensamiento y la emoción. Es súper importante aprender a conectar aprendizajes para la vida. Exactamente. Me encanta, Marbella, que estamos tan conectadas. Es verdad, Narcis dice herramientas para la vida. Exactamente. Esa es la diferencia en una buena facilitación o en una buena clase. Y es cuando yo le enseño a mi participante algo que le va a servir para la vida. Cuando de verdad dice, oiga, esto es más profundo de lo que yo pensaba, eso sí me va a servir, porque más allá de que nosotros lo digamos, lo dice nuestro inconsciente, lo dice nuestro cerebro, que es una computadora impresionante, es la que toma la decisión de esto sí me sirve, esto no. ¿Mm? Entonces, cuando el cerebro aprende algo, por ejemplo, por repetición, algo que nos dicen, hoy aprendas este número, apréndase esto hoy. O a veces nos pasa que escuchamos una charla espectacular, que algo nos dijeron maravilloso, pero a los 3, 4 días ya se nos olvidó o ese número ya se nos olvidó. ¿Por qué pasa eso? Porque el cerebro no lo vio como algo que iba a utilizar en la vida, que iba a ser profundo. Por lo tanto, lo descartó. ¿Mm? Entonces, para que de verdad sea profunda la facilitación, el aprendizaje, tiene que tener una conexión emocional, una conexión que le permita a la persona decir, esto lo voy a utilizar en mi vida. Por eso es que muchos de nosotros, cuando aprendimos cosas en el colegio, ¿cierto? No es que lo hayamos olvidado porque pasaron muchos años. Ay, no, es que ya estoy grande, ya se me olvidó lo que aprendí en el colegio, las ecuaciones y la raíz cuadrada de seno y coseno. No, no se nos olvidó porque pasaron muchos años. Se nos olvidó porque nuestro cerebro dijo, eso yo no lo necesito para la vida. Porque usted se acuerda seguramente cosas que pasaron hace 20 años, ¿sí o no? Se acuerda perfectamente el momento en el que le pidieron matrimonio o el momento en el que nació su hijo, el momento incluso en el que pasó algo triste, porque eso lo marcó, ¿sí? De eso sí se acuerda, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el cerebro hizo una conexión emocional y eso hace que sea mucho más profundo. Dicen por acá, recordamos al profe que conectó con nuestras emociones.
al que nos hizo sentir que todo lo que nos enseñó nos sirve incluso hoy día, y eso es genial, es verdad. Y qué rico que nosotros seamos ese profe, que nosotros seamos ese facilitador, ese líder, que después van a recordar y van a decir, ay, yo me acuerdo de este profe, de esta persona, porque me enseñó algo maravilloso, ¿sí o no? Pero eso se hace cuando de verdad conectamos desde la emoción. Y conectar desde la emoción implica que nosotros también seamos seres emocionales, que tengamos empatía, que podamos conectar con la emoción de la otra persona. Eso no es solo decirlo, es que la otra persona lo percibe. El cerebro es tan increíblemente inteligente que utiliza algo que se llama neuronas espejo para hacer un escáner y reconocer las emociones. Entonces, el cerebro dice, este me está echando cuento que siente empatía por mí, ¿sí o no? O si no, hace el escáner y dice, uy, esta persona de verdad está acercándose a mí con el corazón, de verdad me quiere enseñar algo. Y eso es mucho más profundo. Ahora, preguntas hasta ahí, ¿cómo vamos? Voy un poquito más rápido, yo sé que me he extendido un poquito, pero es un tema muy interesante, conexiones de corazón. Es verdad, Marbella. Entonces, fíjense que para eso es muy importante reconocer que el cerebro emocional, ¿sí? Es el mismo cerebro límbico, es el mismo. Solo que nosotros, por no darle como la relevancia que merece, o porque de pronto nunca nos lo enseñaron, nunca nos dijeron en el colegio o en la universidad, oiga, el cerebro emocional es el cerebro límbico, o sea, es el mismo cerebro, todo conectado, sus emociones son también biológicas, químicas, también tienen una raíz científica, etcétera. Es como que lo fuimos poniendo a un lado, ¿no? De pronto aquí si hay psicólogos lo entienden mejor, pero y aún así como que lo hemos ido poniendo de ladito, lo vamos olvidando. Entonces, el cerebro emocional es el mismo cerebro límbico, que tiene varias partes muy importantes, lo voy a decir muy rápido: el tálamo, el hipotálamo, el lóbulo frontal, el hipocampo, la amígdala. ¿Por qué les digo eso? ¿Sí? Porque las emociones hacen parte también de lo biológico. No es solo algo como mágico allá, como que yo me imagino, no, la emoción pasa por mi cuerpo. Es más, tóquense en este momento el cuello, tóquese el cuello. ¿Sí lo siente? Porque es que a veces hasta de nuestro cuerpo nos olvidamos. ¿Cuánto más de nuestra emoción o de nuestro pensamiento? Entonces, tóquese el cuello, ¿sí o no? Y ahí en donde termina la nuca y empieza el cuello, que está la columna vertebral, ahí está cerca nuestro bulbo raquídeo que conecta también con el hipotálamo, y todo va haciendo una conexión con todo el cerebro. Ahora, fíjese que el cerebro está conectado a la columna vertebral, ¿sí o no? Conectadísimo. Y esa parte del hipotálamo, esta parte que a veces nos parece rara, que de lo que casi nunca hablamos, nos parece por allá hasta eh, cósmico, rarísimo, lo que sea, porque casi nunca hablamos de esto, es nuestro cuerpo. Y esa parte del hipotálamo se conecta, esa parte de la emoción, con toda la columna vertebral. Ahora, cuando usted tiene una emoción, cuando tenemos todos una emoción, inmediatamente le pasa la información al cuerpo. Por eso si usted tiene miedo, pues a veces le dan ganas de orinar, ¿cierto? Si tenemos tristeza, como que nos dan ganas de llorar, o sea, todo está conectado, cuerpo, mente y emoción. Entonces, fíjese que la emoción está muy conectada, hace parte del cerebro. Y esto que está aquí cerca al tálamo, ahí cerquita está algo que parece una almendra,
que es nuestra amígdala. Y la amígdala está conectada a las emociones. ¿Mm? Y las emociones, fíjense que están como bien guardaditas ahí en el centro del cerebro, porque para el cerebro eso es fundamental. Cuando la emoción empieza a conectar con la razón, se convierte en un sentimiento, es decir, se hace más profundo. Eso deberíamos entender nosotros cuando vamos a enseñarle a alguien, pero también, por supuesto, deberíamos entenderlo nosotros para dejar de engancharnos tanto, porque nos quedamos con las emociones, no las soltamos, las emociones que incluso nos puedan estar lastimando, hiriendo, nos quedamos con ellas porque nos encanta apegarnos. ¿Y qué pasa? Que esa emoción que no sabemos gestionar, que no sanamos a tiempo, empieza a convertirse en un sentimiento. Y ese sentimiento con el paso de los años se convierte en un estado de ánimo. Carito, Carito, solo para Ujú. decirte que estamos en estos 5 minutos y como eres la dueña de la presentación, sabes más o menos qué tienes por allí y que en esos 5 minutos podamos ver la mayor cantidad de información posible. Súper, muchas gracias por la información. Dale, claro que sí. Entonces es importante reconocer como esa ruta de las emociones por nuestro cerebro y saber que el cerebro emocional es el mismo cerebro límbico y está conectado con nuestro, con nuestra razón, con nuestros pensamientos, incluso con nuestros movimientos, con todo lo que somos nosotros. El computador de este ser humano es el cerebro y ahí está metido todo. Importante también reconocer que existe después de la emoción un sentimiento y luego un estado de ánimo. Por eso todos deberíamos aprender algo que se llama anatomía de las emociones. ¿Qué es la anatomía de las emociones? ¿Cómo se construye un sentimiento? ¿Cómo llegamos hasta allá? Por ejemplo, hagamos aquí entre nosotros un recuento de la culpa. La culpa es un sentimiento, es decir, es la mezcla de muchas emociones. ¿Cuáles podrían ser las emociones que generen culpa? ¿Qué creen ustedes? Dice nuestra fisiología, Marbella dice las emociones inciden en nuestra biología y en nuestra neurología, por supuesto, psicología, es verdad, Marbella. Miren, por ejemplo, la culpa, que ya es un sentimiento, ¿sí? Hay varias emociones que han ido haciendo esa construcción. En la culpa está, por ejemplo, eh, la rabia, la duda. En la culpa está, por ejemplo, el dolor. En la culpa está, por ejemplo, la frustración. ¿M? Y todas esas van construyendo la culpa. Entonces, cuando nosotros no sabemos em, trabajar con nuestras emociones, ¿sí? Y no las guardamos, acuérdense que siempre, siempre esa emoción va a resultar en algún lado de nuestro ser. Puede ser en nuestra razón, puede ser en nuestro cuerpo somatizado. Por eso hay que aprender a gestionar la emoción. Todo el mundo emocional, es verdad. Hablar de las emociones es todo un universo. Y como el tiempo se pasa tan rápido, recomendarles un par de libros interesantes. Uno se llama Este dolor no es mío, es del señor Carl Jung, un psicólogo maravilloso. Ha hecho procesos terapéuticos durante muchos años y nos enseña como facilitadores, como líderes, como docentes a tener una conexión con nuestro ser, a sanar para poder sanar a otros, a empezar a hacer esa conexión entre cuerpo, mente y emoción. Y para cerrar, me gustaría dejarlos con esta imagen, quien pienso yo que es la mejor forma de conectar nuestro ser. A veces nosotros estamos así.
absolutamente desconectados del cuerpo, de la mente y de la razón, y eso nos hace mucho daño. Entonces, si queremos ser buenos líderes, buenos facilitadores, buenos docentes, sanémonos nosotros para poder ir a sanar a otros. Muchas gracias por este espacio. Con mucho gusto, Narquis. Gracias a ti. A ti, Carito, Carolina Torres Soler, una educadora que se movió hacia el área de la neurociencia, de las emociones, y que brillantemente nos ha regalado esta presentación con mucha información. Información que puedo ser sincero, sin ningún tipo de problema, que hemos visto en otros sitios, en otros lugares. Ujú, La clave está en el cómo, y tú ujú. lo has hecho de una manera tan espontánea y tan divina. Augusto, Dígame, Augusto, dígame, yo Alfredo. quería aprovechar tan excelente presentación de Carolina para plantearle a todos los que están en el foro una inquietud que yo tengo. Ustedes todos recuerdan cuando estaban en educación física en el colegio, y sus chorcitos y corriendo detrás de una pelota, las niñas haciendo gimnasia, etcétera. Bueno, eso viene de los griegos, los romanos, mens sana in corpore sano, pero no sea, no ha habido un movimiento que promueva la salud mental como parte Ujú. de la educación. Y tú, Ay, Se nos apagaste fue. el micrófono. Bueno, lo importante es que dejó ese mensaje. Ciertamente que en el pensum educativo, aparte de esos otros temas más que deberían ir trabajando en agregarlos, porque los tiempos han cambiado, y desde luego Ujú. que nosotros también tenemos que buscar la manera de que esos pensum educativos cambien y que a las personas las formemos a otro eh, nivel. Ajá, Alfredo. abuso sexual, etcétera, etcétera. Se Sí, previeran sí. muchas cosas de eso si tuviéramos, aunque sea esa materia como parte del pensum en primaria y secundaria. Es verdad. Ese locus que verá que se ha reflejado mucho, y fíjate que ella inició la exposición hablando de esos países potentes económicamente, pero con tantos problemas emocionales, de depresión y peor aún de suicidio. Ahí ven los gringos, ahí los estadounidenses, para que no se sientan mal. Sí. Los estadounidenses, ¿cómo ves chicos que entran a las escuelas tirándole plomo a los compañeros y los matan? Entonces, efectivamente hay un problema que empieza desde el hogar. Yo solamente, mira, para concluir, que tengo este minutico 37, ¿no? Hablabas de algo bien interesante, el tema de tocar emociones en nuestras presentaciones como facilitadores, como coaches también, ¿oíste? En el área del Ujú. coaching. Yo soy muy respetuoso cuando hago una sesión de coaching, yo no jorungo. O sea, yo cuando veo que hay una situación que me genera un pálpito de que no, esta persona creo que necesita algo más, se lo hago saber y le hago hincapié de que tienes que dirigirte a alguien que te ayude, porque yo no te voy a abrir un proceso que después no tengo capacidad de cerrártelo. Muy Y lo importante otro, eso. y lo otro, rápidamente, para que Zoom, que este Zoom es bravo, no sé, tiene algo conmigo, personal. Lo de Zoom conmigo es personal, pero tú sabes que yo lo tengo ahí, tú sabes. Yo soy facilitador de una metodología que se llama Lego Serious Play. No sé si allá tú lo has visto, ¿ves? Allá en Colombia hay muchos facilitadores con esta metodología. Y esta metodología pone a la gente a veces a llorar. ¿Sabes qué interesante? Que cuando una llora, hay personas que como que se contagian y empiezan también a llorar, echando los cuentos de la historia que han construido. Y eso también es importante verlo y observarlo, que a veces incluso, como tú dices, nosotros ponemos a la gente en ese plan, pero con mucha responsabilidad, tal cual como en el coaching, sin llegar a lejos. Te doy las gracias porque sé que Zoom ahora sí me va a decir, mira hermano, usted puede decir lo que te diga, pero el que mando aquí soy yo. Y por el grupo de WhatsApp que estás allí, clarito, todas las personas